¿Por qué lo dividen en dos bloques? Porque a veces hay una confusión cuando hacen el modelamiento estructural. Cuando hace el modelamiento estructural coloca el peso específico del material y después coloca la fuerza sísmica y dice que está haciendo el análisis sísmico, y lo que está correctamente haciendo no es el análisis sísmico, sino el análisis sísmico más carga muerta. Entonces, si yo voy a colocar una fuerza lateral, tengo que colocar peso específico cero. Si no le coloco peso específico cero, estoy agregando un peso adicional no tipificado, y si lo hago de sombra me va a recalcular una fuerza adicional con la cual realmente no es el diseño, ¿no? Entonces es por ello que ahora la norma, siempre yo hacía algunas sugerencias en cuanto a lo que podría ser la norma, y ahora sí la norma está bastante clara. Fuerza aplicada en el centro de masa, y ahora con fuerza aplicada en el centro de masa ya tienes que olvidarte del peso específico de incorporar, sino tienes que calcular la fuerza y colocar la fuerza donde te está exigiendo la norma, ¿no? Pues bien, entonces ese es el metrado por carga vertical, metrado por carga lateral. En el metrado por carga lateral viene un caso. La norma nos indica, ¿para qué me sirve el metrado para carga lateral? Solamente me sirve para obtener la fuerza equivalente, la fuerza lateral equivalente, solamente para eso. Eso implicaría que yo hago el 100% de mi carga muerta más un porcentaje de la carga viva. ¿Cuál será el porcentaje? La norma no va a cambiar en cuanto a lo que son las categorías A, B y C. Sigue siendo categoría de edificación A, B y C. A es la esencial, B es la importante y C es la común. Y te dice, categorías A y B considera el 50% de la carga viva, y categoría C considera el 25% de la carga viva. Entonces yo tengo que dirigirme, depende de la categoría de edificación, ¿no? Si es un hospital, está en categoría A. Si es un centro comercial, está en categoría B. Para ambos casos tengo que considerar el 50%, ¿no? Pero si es un hotel, yo debería considerar solamente el 25%, ¿no? Luego vas a tener que modelar. Ese es otro de los temas que hoy en día debemos entender, ¿no? Lastimosamente ya el cálculo manual ya no se utiliza dentro de las oficinas de proyecto. Todo es utilizando software de la familia del CCI o cualquier otro programa estructural. No hay programa estructural malo, todos son muy buenos, todos les calculan perfectamente, ¿no? Entonces, el programa que usted elija, no se preocupe, lo importante es que usted lo domine bien, eso es lo único, ¿no? Y una vez que lo domina, no va a usted saber mucho más que otra persona, porque sabe 3 programas a medias y el otro sabe un programa pero bastante profundo. Más bien el que sabe un solo programa en forma profunda es lógicamente el que tiene mejor expertise en el cálculo estructural, ¿ya? Entonces no se mide en la cantidad de programas que tú vas a utilizar, sino se mide en el programa que tú vas a utilizar y la profundidad con la cual tú lo conoces, o tú te sientes confiado de que realmente tus cálculos son los correctos, los coherentes, ¿no? Haces tu modelación estructural. Acá en la modelación también hay otra diferencia. Si tú juntas la carga vertical, carga muerta, con el efecto sísmico, en la carga muerta, para lo que es el efecto de carga vertical, ¿qué es lo que vas a tener? Una losa aligerada, la consideras como flexible por lo que son netamente las viguetas, se van a flexionar, tengo que controlar su flexión. En cambio, por carga lateral, esa misma losa aligerada se va a comportar como un diafragma rígido. Son dos conceptos totalmente diferentes. Por lo tanto, tengo que hacer una corrida de una manera y la otra corrida de la otra manera, ¿no? No me debo de confundir. Luego, el análisis por carga vertical, ya vas al programa y terminas controlando. Yo obtengo resultados y estos resultados debo de controlarlos, debo tener ciertos valores en los resultados. Y estos valores que yo voy a obtener en los resultados, ¿no? Voy a hacer control 1 y control 2. ¿A qué se refieren sus controles? Control de capacidad portante, control de asentamiento. Y por carga lateral voy a hacer el control 3 de rigidez lateral, que viene a ser desplazamiento lateral que indica. Si todo eso ha pasado ok, recién voy a mi diseño estructural y ahora sí
le agrego pues carga muertas, carga vivas, hago las combinaciones, las 9 combinaciones que indica la norma de concreto, hago el envolvente y después obtengo mi cuantía de acero, ¿no? Ahí concluyo. Pero si no me pasó ok en esos controles, tendría que realizar hasta el proceso de estructuración, ¿no? Siguiente. En cuanto al control número 1 de capacidad portante, yo entiendo como capacidad portante a la resistencia del terreno. Eso lo voy a obtener a través del estudio de mecánica de suelos, ¿no? En este estudio de mecánica de suelos me dan ciertos valores. Ahí se tienen los ratios de la norma 2006 y los ratios de la norma 2014, ¿no? La propuesta. Podemos ver de que se ha agregado un perfil S0 de la norma 2014. S0 viene a ser conocido como rocadura. S0 como rocadura, ¿no? Pues bien, entonces yo hago mi control de capacidad portante. La capacidad portante, que es la resistencia del terreno, no puede ser que el peso total dividido entre el área, porque capacidad portante debe ser un esfuerzo, carga entre área, ¿no? Si ese valor supera la capacidad portante, lo que tengo que encontrar va a ser deformación. Pero si no lo supera, la distribución de esfuerzos podría ser en una losa de que sea uniforme, ¿no? Sea uniforme. Ahí tenemos los ratios. Siguiente. El asentamiento. Tenemos dos tipos de asentamiento. Uno que viene a ser el asentamiento tolerable y el otro el asentamiento diferencial. El tolerable viene a ser netamente la cohesión molecular del terreno post-construcción. Entonces el geotecnista te indica, depende del tipo de suelo para que tengas el valor determinado del asentamiento que se va a inducir en la edificación, ¿no? Entonces, haciendo un cálculo sencillo que después lo vamos a ver, ¿no? Obtengo el asentamiento tolerable. Siguiente, utilizando el coeficiente de balasto como un colchón de resortes debajo del suelo de fundación. En el suelo de fundación, debajo de la cimentación. Ahí tenemos los valores del asentamiento tolerable para los diferentes perfiles de la norma 2014 y el balasto necesario para el cálculo de dicho asentamiento. Siguiente. El diferencial está dentro de la norma de suelos y de cimentación en la E050. En la E050 te dice, si tú tienes una edificación con zapatas aisladas y donde vas a tener asentamientos distintos en cada una de las cimentaciones de ese tramo, de ese paño o de ese vano, lógicamente te tienes que controlar la diferencia de asentamientos, porque si la diferencia de asentamientos entre la longitud supera el valor admisible de la norma, ten en cuenta que va a haber daños. Y la norma de suelos y cimentaciones lo que trata es de que se evite la pérdida de estabilidad de la superestructura. Siguiente. Se conoce como desviación angular. Y por carga lateral, ¿qué es lo que se tiene que hacer por carga lateral? Por carga lateral, lo que se va a hacer es el control de desplazamientos, conocido como derivas. Las derivas vienen a obtenerse a través del desplazamiento real y no del desplazamiento del software, el elástico. Entonces, ¿cómo hago para convertir en un desplazamiento real? La norma también, anteriormente te decía, multiplica por 0,75R para que puedas obtener el desplazamiento real, ¿no? La norma del 2014 nos dice 0,75R siempre y cuando sea regular. Y si es irregular, 0,85R. Entonces, no a todo lo voy a multiplicar como antes 0,75. Ahora, 0,75 para el regular, 0,85R para el irregular, ¿no? Para el irregular. Y yo tengo diferencia de desplazamientos entre la altura, viene a ser la deriva. Es lo mismo que el asentamiento tolerable, pero ahora con el edificio en lo alto. Tiene que ser menor al valor admisible de la norma. Esos valores no han cambiado. Por decir, para concreto armado sigue siendo 7/1000. Para bañería sigue siendo 5/1000. Para acero 10/1000. Todo sigue siendo exactamente lo mismo. Sí. Si hablas de albañilería, tenemos una norma, la E070. También en la E070 tienes que hacer tu control, ¿no? Siempre vamos a tener que hacer control de resistencia y control de rigidez, no hay que olvidarse.
¿Cuál es en el edificio el control de resistencia? Capacidad portante. ¿Cuál es el control de rigidez? Deformación. Lo que viene a ser realmente asentamientos, ¿no? Asentamientos. Y en albañilería, ¿cómo serían los controles de resistencia y de rigidez? Van a ser dependientes de los muros. Si tú quieres que tu muro no se vaya a gritar por la vertical, vas a tener que hacer el control de esfuerzo axial máximo, que es control de resistencia. Y ese muro lo vas a hacer en uno, en dos o en todos. En todos los muros tienes que verificar todos los muros para efectuar lo que es el control de esfuerzo axial. Ahí nos dan la relación para el esfuerzo axial, que depende de la carga tributaria de acción hacia el muro sobre el área menor a toda esa expresión que tiene que cumplirse, ¿no? Donde H viene a ser la altura efectiva del muro. Siguiente. Y la de rigidez vendría a ser siguiente, lo que es netamente la densidad mínima de muros, que también tiene que ser tanto para X como para Y. Para ambas divisiones tiene que ser lo que corresponde a densidad mínima de muros. En esta densidad mínima de muros, el área sobre lo que es del muro, longitud por espesor, sobre el área en planta mayor a toda esa expresión, ¿no? Que son valores dependientes del factor de zona, factor de uso, factor de suelo y el número de piso, ¿no? Siguiente. En cuanto a lo que es el predimensionamiento, la primera parte, ¿no? La primera parte que estábamos viendo. Siguiente. Si nosotros tenemos una losa aligerada, ¿no? Para una losa aligerada, nosotros utilizamos la relación de longitud de la vigueta sobre 25 y obtenemos el espesor. Sabemos que los espesores comerciales de la losa son 17, 20, 25 y 30. El ladrillo es 5 centímetros menos. Aproximadamente para cada luz que se tiene es el valor de lo que corresponde como espesor de losa. Siguiente. Para lo que es los 5 centímetros, ahí están los 5 centímetros de ladrillo, más los 5 centímetros adicionales, la vigueta de 10 centímetros de espesor, y adicional tenemos que considerar 5 centímetros para lo que es el piso terminado, que también debemos de metraje, ¿no? También debemos metraje. Consideramos algunos 150 kilos por cada metro cuadrado, otros de 100 kilos por cada metro cuadrado en cuanto a lo que es los 5 centímetros. ¿Sí? En cuanto a la losa maciza yo la puedo considerar como para el mismo tramo de la losa aligerada, y la reduzco los 5 centímetros, vendría a ser el espesor de la losa maciza, o lo contrario, la longitud máxima sobre 40. ¿No? Longitud máxima sobre 40, y ahí obtengo el espesor de la losa maciza. Siguiente. En cuanto a vigas, en vigas utilizamos peralte, generalmente 1/10 de lo que es la luz, ¿no? Pero varía de 1/10 a 1/12, y la base de 1/2 a 2/3 del valor del peralte. No olvidarse que la base, el ancho mínimo debe ser de 25 centímetros excepto albañilería, o 25 centímetros para evitar las cambios de género, ¿no? Siguiente. En cuanto a columnas, siguiente. Para columnas tenemos una norma de la CI, siguiente. En la norma de la CI nos indican para lo que es columnas, tanto centradas como excéntricas y esquinadas. Para las centradas utilizamos carga de servicio sobre 0,45 F'C. Para las excéntricas y las esquinadas utilizamos carga de servicio sobre 0,35 F'C. Esa carga de servicio también la estimamos a las oficinas de proyecto, y la estimación que se hace es de categoría A de 1500 kilos por cada metro cuadrado, categoría B 1250 kilos por cada metro cuadrado y categoría C de 1000 kilos por cada metro cuadrado. Y lo multiplicamos por el área tributaria y por el número de pisos y tenemos la estimación de la carga de servicio. Siguiente. Esto no es una forma de predimensionamiento, sino es una forma o método de control, ¿no? En la cual tiene que cumplir. Si es una columna centrada, debería de ser el lado de la columna A por A, ¿no? El lado A debería ser de la altura de la columna sobre 8.
Si es una columna excéntrica sobre 9, si es una esquinada sobre 10. O también puedo tomar del 80 al 90% del lateral de la vía. Siguiente. Y cada 5 centímetros. Para placas utilizo a través del cortante basal. La longitud mínima de todas las placas en esa dirección, no de una, sino de todas las placas en esa dirección, debería ser cortante basal sobre phi, que es de 0,85 por 0,53, raíz de F', el ancho de la placa, y multiplicado por 0,8. ¿no? Siguiente. En cuanto a lo que son cimientos, para cimientos, ¿qué es lo que utilizamos? La carga de servicio, que yo ya lo conozco, sobre un factor K, porque yo no conozco la altura de la cimentación, tengo que controlarla a través del funcionamiento, ¿no? Por el área de cimiento menor a la carga, la capacidad portante. Ese factor K para el suelo tipo S1 se utiliza el 0,9, S2 de 0,8 y el S3 de 0,5. Pues bien, ahora sí, después de haber hecho todo esto, les voy a hacer ya el resumen ejecutivo en la pizarra, ¿no? Ahora sí voy a necesitar la pizarra con la aplicación. Vamos a hacer un pequeño, mientras se instala, vamos a descansar un ratito.